esta maqueta ósea o no? Sí, Sí, doctor. grande, Sí, ¿lo ves? a la vez. Sí, perfecto. Había dos cosas que no quedó muy claro ayer. Entonces es un hueso de plástico y el cuello quirúrgico es acá. Es un término, la verdad que se emplea hace mucho tiempo, que es muy claro. Y el cuello anatómico, si ven acá, la anatomía es acá. Entonces, yo la pregunta la formulé errada. Entonces, la circulación del hueso viene de acá para acá. Voy a dibujar con mi pulmón. Viene de acá hacia acá arriba. Entonces, las fracturas que involucran el cuello quirúrgico, el cuello anatómico, disculpa, porque vuelvo a equivocar, esto se queda sin circulación. El cuello quirúrgico, que es un término que se usaba antes, hasta ahora se emplea, sí es que permeable. No sé si entendieron en esto el cuello anatómico y el cuello quirúrgico a este ¿qué nivel? Creo que ahí lo voy a volver a repetir en la misma clase. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, de todas maneras, hay un slide que lo voy a permitir un poquito mejor. Esto también para mostrarle, acá pues uno de los residentes trató de hacer una osteosíntesis, pero no es cuestión de poner clavos y que los tornillos al azar, ¿no? Porque si yo tengo esta maqueta y le pongo los tornillos al azar, y si yo comienzo a entornillar como si fuera una carpintería, esto lo aprieto, y sigo apretando, entonces, en lugar de yo conseguir una reducción, lo estoy consiguiendo al contrario a mi efecto, se está haciendo un problema a ese nivel. Entonces, por eso que no es una carpintería, hay varios principios que hay que seguir. Entonces, ahora sí, me voy a compartir que la pantalla. Me gustaría comenzar a compartir toda mi pantalla. Necesito el feedback. ¿Se está viendo que mi pantalla? Por favor, Sí, necesito... doctor. Sí, Sí, entonces... sí, sí se ve. Claro, Sí se abre su pantalla. constantemente, porque voy a pasar unos videos que yo le paso a posgrado, pero yo creo que vale la pena que ustedes que lo lleguen a ver. Lo voy a poner sin porque es un poco, no quiero que salga, me gana el tiempo, una fractura de radio, de coles, con conmoción dorsal, vemos acá, eh, vemos la conmoción, no tengo puntero desgraciadamente, acá está la arteria radial, los extensores, el primer dedo, el nervio mediano acá en el medio, y estamos viendo la incisión, la forma de corte de la piel, que nunca se debe pasar en forma línea los pliegues porque hace una cicatriz que es retráctil con mucha incapacidad. Mira dónde está la arteria en un lado y el nervio en el otro lado. Se hace el corte encima del palmar mayor, se separa el palmar mayor hacia la parte de adentro y la arteria radial al otro lado. Están muy cerca las estructuras nobles ahí. Se hace una disección de la vaina posterior y nos encontramos con este músculo, el pronador cuadrado. El pronador cuadrado tiene una forma de elevarlo en L, porque si yo lo corto en la mitad, lo desvascularizo y le quito toda la inervación. Ahí vemos la fractura de radio y vamos a hacer un trazo simple de fractura extraarticular de radio, pero tenía una combinación dorsal como vimos en la placa inicial. Se libera la vaina del braquio radial y con eso nos permite dar una movilidad mejor a la epífisis del radio. Yo no hago esa parte que es el corte, la sección. Esa técnica no me gusta, pero está descrita, Orbey lo describe. Eso es una legra, un aparato de una legra, con una pinza de campo se libera, se hace muy brusco de este punto, y se ven los fragmentos posteriores donde uno podía acomodar todos estos fragmentos posteriores. Posteriormente, según la planificación realizada, coloca una placa de osteosíntesis en el lugar adecuado, para eso cuenta en el arco del C, se pone una broca, es la forma de colocar una broca, se mide, tiene que ser exacto, no puede
quedar más largo. Si queda más largo, va a rozar los tendones y va a haber una complicación de ruptura de tendones, que es una situación complicada. Se coloca un tornillo, se mide la altura de la placa que correspondientemente son placas de última generación, placas de bloqueo, son las guías de bloqueo, se perfora como si fuera una madera, por decirlo, que ya antes hice la analogía, con una broca se hace el agujero, hay que medirlo exacto, no se puede pasar, se hace la medición correspondiente, se coloca un tornillo, un PEC, o cómo lo van a colocar ahora, para dar un soporte subcontral en las fracturas muy marginales, muy al borde con osteoporosis. Se coloca, este es el tornillo especial, se está colocando y se acaba de colocar el resto de tornillos y prácticamente con eso ya la cirugía acaba, se cierra el pronador cuadrado, se cierra el tejido celular, por supuesto con una hemostasia cuidadosa, y eso acabaría la cirugía, pero esa es por supuesto una cirugía en maqueta virtual, y lo que yo quiero ver ahora, la cirugía real que me va a ganar, pero ¿están viendo el video, por favor? Sí, doctor. Sí, necesito el backup siempre, por favor. ¿Ya? Esta es la arteria que radial, acá no sé si ve el puntero, la arteria radial está acá arriba, donde está este blanco que ven, es el flexor radial del carpo. Tengo que hablar muy rápido, si no el video que me gana, que la verdad me gana el video. La parte posterior de la vaina del flexor radial del carpo se diseca, se abre todo. La arteria radial no se ve, pero uno sabe que está ahí. Todo en la cirugía es rojo. Dice, el nervio no es amarillo. Ya no se ve el video. Disculpe, el video se paró. A ver, Está en la maqueta, en la virtual, doctor. Solo se ve la maqueta. A ver. Voy a compartir que de nuevo, por favor, ¿ya? ¿Se ve aquí en pantalla? Ahora sí. Yo creo que lo voy a retroceder un poquitín. Me parece que estamos ahí. Ahí sí se ve, ¿no es cierto? Sí, doctor. Cuando no se vea, me avisa para volver a hacer. El sistema está medio equivocado. Entonces, como digo, el nervio que radial está donde está el dedo del cirujano, no se ve en amarillo, y la arteria no se ve en rojo porque es rojo. Esos son los dibujos. Todo es un solo color, por eso es bueno ver las cirugías, identificar qué es las cirugías. Ya cuando sean especialistas van a poder ver o internado. Y ahí se diseca, esa es la forma de disecar el pronador cuadrado. El pronador cuadrado se va disecando, y lo que vamos a ver ya abajo en la estructura, no tengo puntero, pero lo que se ve acá abajo, eso ya blanco, es el hueso con el periósteo. Este es el tendón de brachioradiales, que en este caso lo cortan. Yo no hago este procedimiento, me dice muy agresivo desde mi punto de vista. Y mira cómo van a hacer según esa técnica de Orbay. Traccionan, lo luxan todo para reducir la parte posterior. Me parece muy traumático para mí. Se está descrito, ahí acomodan los fragmentos dorsales, están acomodando los pedacitos de huesos, han colocado 3 tornillos, están colocando injerto que es de hueso. Y encima de toda esa estructura, el injerto están colocando, encima de esta estructura están irrigando y ahí colocan la placa de osteosíntesis, parecido al esquema que hemos colocado, se pone la broca, se mide, que los tornillos, y todo eso tiene que ser vigilado bajo arco en C, porque ni un tornillo puede estar articular o sobrepasado, porque va a dar problemas serios. Es un arco en C, mira qué bonito arco en C tiene, un arco en C pequeño, y se está viendo que los tornillos están muy bien, está en muy buena posición, está adecuado, y mira la firmeza que queda la osteosíntesis. Es decir, la osteosíntesis te permite una movilidad que es precoz. Muchas veces se deja una férula porque se acompaña de lesiones ligamentarias. Mira la prueba que le hace el doctor Orbay. Le hace una prueba, es decir, si no se ha desarmado con lo que le he hecho, no creo que se desarme nunca, porque así sus maniobras han sido un poco gentiles, por decirlo. Se meten las patas de los nudos. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Hay que volver una campana?
sutura el quemador, lo hace un vendaje y ahí acabamos. Ahora sí, vamos a la clase sí, pues ya dejé de compartir y yo quiero compartir ahora mi clase que no lo encuentro. A ver, un ratito. Qué lindo. Por favor, ¿se está viendo la imagen? Sí, doctor. Ya. Sí, Esta es la imagen que yo les quería traer. Se ha colgado totalmente. Ya. Entonces, vamos de frente a la clase sin muchas vueltas. Esta es la imagen que yo les quería traer, que la pregunta lo he formulado mal. Entonces, del cuello anatómico. El cuello anatómico vemos que está acá. Y el cuello quirúrgico, voy a tener el cuello quirúrgico estaría acá. Esa es la forma que había formulado mal que la pregunta. Entonces, la fractura del cuello anatómico, que es a este nivel, evoluciona una gran mayoría a necrosis vascular. Ahora sí quedó claro, ¿no es cierto? Por favor, Sí, respuesta. doctor. Doctor, muchas gracias. Muy mal que la respuesta. Entonces, ¿por qué es eso la razón? Por esta zona de circulación que es de proximal para distal. Entonces, por eso que se queda sin circulación. Ahora sí, entonces, no hay tema de antebrazo en sílabus, pero voy a hacer, el antebrazo es una cosa muy particular que su función principal es la pronosupinación. ¿Y cuántas articulaciones requieren para que esta función se produzca? Son 6 articulaciones. Entonces, se considera el antebrazo una articulación. Como es una articulación, ¿qué cosa necesita? ¿Alguien que me responda? A ver. ¿Nadie? ¿Sí? Si es una fractura articular, ¿qué requiere? ¿No quiere responder nadie? Como somos muy difícil ser interactiva, no me Intervención quirúrgica, doctor. Claro, reducción quirúrgica, estabilidad absoluta. Definitivamente, correcto. Eso es lo que hablamos ayer. Eso es para todas las fracturas articulares. Tiene que quedar exacto. Entonces, ahora sí, podemos comenzar a la clase de radio distal, que es el tema de ahora, un tema muy interesante, muy apasionante. Y comenzamos viendo a mi amigo, Cabrera se llama. Mi amigo Cabrera es muy amigo mío, es ingeniero mecánico, es surfista, campeón de moto, campeón del año pasado de moto, y le encanta la moto, tiene 42 años, es diestro, ya vimos su ocupación y tiene este traumatismo. Entonces, esta es la típica deformidad del dorso de tenedor, ¿no es cierto? Muy característico en las fracturas de coles. Pero este paciente, todos los signos y síntomas que hablamos el día de ayer, es común en todas las fracturas. Dolor intenso, impotencia funcional, crepitación, deformidad, edema. Pero este paciente tiene, por supuesto, con la caída que ha caído, un traumatismo de cráneo y tiene una herida de tórax abierta. ¿Por qué me refiero a eso? Por la importancia del examen clínico general. Es decir, llega a tópico de traumatología, probablemente ya pasó por shock trauma, ya pasó, a pesar que ha pasado por shock trauma, uno tiene que hacer el protocolo, el ATLS, o más común llamado por los residentes el ABCDE, que da la vía aérea, B, ventilación, C, circulación, D, déficit neurológico, y es para evitar la hipotermia. Es importante hacerlo hasta varias veces. Por eso no perder el objetivo principal que es el paciente y a veces no una articulación, una fractura, que muchos traumatólogos perdemos esa visión. Entonces, esta imagen es importantísima. Pongo fractura de radio distal y no pongo ninguna fractura. ¿Por qué? Conjuntamente
a una fractura. Quiere decir, para haberse roto un radio, que es una estructura, es un hueso de 2,5 por 2, de la fortaleza de una madera del ébano, para romperse eso, debe haber un trauma muy fuerte que ha afectado al hueso, a las venas, al tejido linfático, a los tendones, a los músculos, a todas las estructuras que componen esa extremidad. El objetivo ahora es conocer la clínica de la fractura radiodistal, hacer un diagnóstico adecuado, cuáles operan, cuáles no, los tipos, vamos a tener que hablar de clasificaciones sí o sí, y conocer lo básico y la orientación para el paciente de la fractura radiodistal. El examen clínico localizado es la deformidad típica en dorso de tenedor, le llama. Es muy típica. Hay edema, deformidad. Si el nervio mediano pasa a ese nivel, con esta deformidad, no sería raro que el paciente presentaba sintomatologías compresivas del nervio mediano, que son parestesis. Entonces, ¿por qué la importancia? Porque el 18% de las fracturas o la atención de traumatología corresponde a fracturas de radio distal. Entonces, ustedes van a ver esta entidad, esta patología, en su CERU, en su policlínica, en su práctica privada, cuando sean residentes o cuando son médicos de las clínicas. Se presenta más en mujeres que en hombres, más relacionadas con la osteoporosis. Entonces, se ve dos cosas importantes. Fracturas complejas de baja energía en pacientes de osteoporosis o fracturas complejas de alta energía. Quiere decir, puede haber fracturas complejas con el antecedente de osteoporosis. Entonces, vamos a revisar la anatomía porque el traumatólogo que no conoce anatomía no puede examinar y menos puede diagnosticar. Vemos no está corriendo esto, pero nos va a servir muy bien para ver, mira la articulación entre radio y cúbito. Acá hay una articulación real donde va el semilunar, otra articulación real donde va el escafoides. Y vamos a dar bien cuenta cómo son estas articulaciones, prácticamente se mantienen independientes, haciendo todo esto de acá, el radio y cúbito, un conjunto articular con sus ligamentos. Y vamos a ver acá las dos facetas, la faceta del escafoides, del semilunar, el cúbito, que sirven mucho para el apoyo del radio, la fosa sigmoidea y la articulación radiocubital distal, y el fibrocartídeo triangular, que viene a ser el fibrocartídeo triangular, es una cosa bien interesante, porque es una estructura que viene de acá no, mi pluma nomás, que viene de acá en triangular y aumenta la superficie de radio de este complejo con el cúbito. Entonces, vamos a ver qué inclinaciones tiene el radio. Vamos a hacerlos acá, ¿sí? Uno traza una línea perpendicular a este nivel, agarra un puntito acá y otro puntito acá en el radio y traza una línea acá. Esto mide un ángulo que debe ser 22 grados. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Está fácil? Sí. ¿Respuesta? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a ver la altura de radio. Trazas una línea perpendicular ahí y una línea perpendicular acá. Y esta diferencia que veo acá debe tener 11 milímetros. Como los traumatólogos no somos muy matemáticos, a veces le ponemos de 11 que sea 10 y de 22 que sea 20, lo aceptamos. Entonces, esas son las índices de radio. Y de perfil pasa algo semejante. Agarramos el cuerno posterior, un puntito, el cuerno anterior, ponemos una línea, poco chueca, y sobre el eje de radio le trazamos una perpendicular. Qué pena, no tengo una red.
y esto debe ser 10 grados. Hay un término que usamos bastante, no sé si tienen los términos de traumatología, volar. Volar significa anterior, está en latín, no sé, nosotros usamos mucho el lenguaje propio de los traumatólogos. Acá está ejemplificado los índices o los ángulos de radio, que eso es importante conocer, porque si uno no conoce eso, no va a saber si la fractura está desplazada o no. Entonces, eso sí hay que aprender. Hay un concepto muy importante de las columnas, que son de Ricky Regazzoni, que existen 3 columnas de radio, la columna cubital, que la columna cubital pertenece dentro del sistema de radio, de radio distal, de la articulación radio cubital distal. La columna intermedia, que es una de las más importantes de la estabilidad, y la columna radial. Esto no es en un solo plano, sino es en este plano, tanto que uno puede tener una fractura, en este sentido, una fractura hacia dorsal, una fractura hacia volar o anterior, y una fractura hacia el radio, y siempre hay que remarcar el cúbito cómo está, porque puede tener esos tipos de fractura o patrones de fractura. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber la línea de fractura, saber los fragmentos, ¿sí? Tienes que buscar los fragmentos, por eso en fractura articular, a mi grupo de residentes le digo, fractura articular, sinónimo, buenas placas de rayos X y tomografía. Ver los grados de desplazamiento, por lo menos darte cuenta dónde están desplazados, si es compromiso articular, no, sí o no, y si hay compromiso de la radio cubital distal, que es una articulación importante. Ante eso, tenemos que saber si es estable, si hay conminución, ustedes ya lo saben, si hay osteoporosis polistoria, ya lo saben, el tipo de fractura, si es de alta energía, ya lo saben, la edad, ya lo saben, y si la calidad de ósea por la cortical ósea o por la densidad de la placa de rayos X, ya lo saben. Entonces, gran parte de esta clase se basa en los índices de radio, que significa las angulaciones de radio, y conocer la estabilidad de radio, o mejor dicho, cuando no es inestable. Las fracturas inestables son fracturas quirúrgicas, no hay vuelta que darle. Entonces, vamos a ver estos los criterios que da Fontaine. Acá hay un check. Conversamos que la clase pasada. Cuando aparece un check, es importante. Entonces, los criterios de la Fontaine dice cuándo que te perdice, cuando una fractura es inestable, cuando una fractura, si tú le pones yeso, te va a ir mal. Esos son, prácticamente en resumen, un criterio de inestabilidad. Cuando hay lesión de la radio cubital distal, desvío dorsal más de 20 grados, conminución dorsal, acortamiento de radio de 10 milímetros y compromiso articular. Esto está vigente. Entonces, vamos a ver el diagnóstico, que es clínico, de la clínica, como le digo, del examen clínico, siempre ese paciente, Martín, que Cabrera, ya está corriendo moto, mira, me llamó la vez pasada, quiere estar participando, está participando del campeonato de moto de este año, me quiere invitar a verlo correr. No, le digo, las placas de rayos X, las placas radiográficas siempre en 2 incidencias, frente y perfil. Hay incidencias propias, pero con frente y perfil es suficiente. ¿Y qué tenemos que ver? Yo les quiero enseñar, la verdad, para ustedes, un tips de cómo ver la placa de rayos X. Ojalá no consiga rayar todo lo que estoy haciendo acá. Uno, ¿cómo tiene que ver? Vamos a ver primero acá. Uno tiene que ver si hay escalón articular, se refiere esto acá. ¿Qué diferencia entre un lado y un lado? Separación entre una articulación y otra, y si hay conminución. ¿Qué tantos fragmentos? ¿Qué tantos fragmentos? Eso es lo que uno tiene que ver. Déjame yo enseñarles yo cómo veo las placas de rayos X. Yo no hago un impacto de rayos X y veo de una sola, no. Yo hago un barrido visual así.
Visualmente voy viendo así, ta, 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 ta. Acabo acá y hago un barrido visual longitudinal, disculpe, ta, 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 manteniendo un orden. Esa es la forma que yo veo las placas de rayos X. Y eso me permite ver algunos detalles que pueden pasar desapercibidos. Tenemos que ver la epífisis del cúbito, como le hicimos. Es parte de la articulación, este huesito acá, si está roto, y ver los huesos del carpo, que ya lo vamos a ver después, y estas líneas, o sea, líneas de Gilula, son líneas concéntricas que sirven para determinar si hay ruptura de ligamentos del carpo, que es un tema muy especializado en nuestra especialización, ¿no? Y vemos acá, esta línea de Gilula, acá está roto, acá hay una ruptura de ligamentos, este es el piramidal, y el semilunar. Eso para que tenga una idea nada más de cómo debe ser. Un concepto muy actual es el arco gótico. Voy a volver a poner, ese es el arco gótico. Cuando no existe el arco gótico, que acá está roto, significa que la radio cubital distal está rota, hay lesión de ligamentos. Y acá vemos, mira, acá hay una fractura de escafoides, mira una fracturita de escafoides, que que ahí estaba marcado, pero existe también. Entonces, podría haber existencia de fracturas de radio distal con lesión ligamentar y con lesiones asociadas de fracturas del carpo. Vamos a ver. El principio básico que les dije, lo he vuelto a repetir, lo voy a repetir siempre, fractura articular, ¿qué requiere? Reducción anatómica y fijación estable. Ni vuelta que hay. Si es paciente joven, tiene que quedar como nació. Que tenemos que evocar todos nuestros principios, todos, para que la anatomía quede exactamente igual. Porque si no, el pronóstico va a ser mal. La tomografía ayuda mucho porque nos permite ver todos estos pequeños fragmentos. Yo veo un pedazo de hueso acá roto, acá tiene un pedazo de hueso acá, estas sombras porque debe haber un huesito más acá arriba, tiene un huesito suelto acá, la fosa cibolla también está rota, acá aparece una convolución, y acá no se ve el estiloides porque debe estar rota, botada por ahí. Entonces nos permite ver los distintos fragmentos, y ante la tecnología ha avanzado tanto, como le mostraba un examen ayer, que uno puede suprimir parte, y entonces digo al técnico radio dice que suprime el carpo y quiero ver una vista de adelante de radio, y te lo coloca acá, de esta forma, entonces te es fácil hacer el diagnóstico. Como está acá, ves un fragmento volar, un anterior, un radial y cubital. Los 4 fragmentos de las 4 columnas que vamos a hablar ahora, sí. Entonces, vamos a la parte pesada, que no es tan pesada porque hay unos tips que ya le estaba mostrando. Desgraciadamente, tenemos que clasificar. La clasificación nos sirve como un proceso, como una práctica para poder entender las fracturas. Y uno entiende las fracturas para planificarlas y uno la planifica para tratarla adecuadamente. Entonces, dentro del proceso de la planificación, de tratamiento, tenemos que clasificar todas que las fracturas. Distintas clasificaciones existen, pero hay unas mejores que las otras para dar cierta guía de tratamiento. Entonces, vamos con una clasificación muy antigua que se clasificaba en extraarticulares e intraarticulares, con unos nombres propios. Y vamos a ver la fractura de Coles. Voy a poner acá hay un check. Entonces, ¿por qué el check? Porque esto preguntaron en la prueba en el examen de residencia de España del año pasado. Fractura de Coles. La fractura de Coles se caracteriza por tener, acá está la fractura, no sé si la han visto, esta caída articular ve hacia atrás, vimos en los índices de radio que debería ver hacia adelante 10 grados, se caracteriza por ser una fractura extraarticular con desvío dorsal. En cambio, la fractura de Smith es semejante, es una fractura extraarticular, pero
el desvío es volar. Acá está equivocado como la vez pasada. Todo el desvío se va hacia adelante. Entonces, vamos a ver otro tipo de nombres propios que de fracturas. Desgraciadamente, los nombres propios de estos tenemos que aprenderlos porque preguntan muchas veces en algunos exámenes de la residencia y tenemos que saberlos por eso. Las fracturas de Barton volar. Vimos ahora le mandé una imagen antes de empezar la clase sobre una fractura que llegó ahora de Barton volar. Vemos la fractura acá. Yo lo voy a diseñar un pedazo del hueso. El otro pedazo de hueso está acá y acá hay un escalón. El semilunar corresponde como una semiluna acá, el cual se está luxando. Este semilunar se está yendo para acá, se está produciendo una luxación, una fractura articular con desplazamiento volar, o sea, Barton volar. El Barton dorsal es semejante, se rompe la parte posterior, acá está la fractura, voy a dibujarla acá hay un pedazo de hueso, una sombra de huesos que viene para acá, y eso hace que el carpo, tratando de dibujar ese lunar grande, pierden soporte y se van hacia posterior. Son las fracturas de Barton dorsal. Las fracturas, sobre todo de fracturas del estiloide de radio, también tienen nombre propio. Yo les marco porque muchas fracturas del estiloide de radio o fracturas complejas se asocian a lesiones de los ligamentos, que hay que tener en cuenta esto. Fracturas por compresión. Existen distintos tipos de fracturas por compresión. Desde las caídas de altura, caídas con trauma de alta energía. La placa radiográfica nos puede decir que tiene una fractura relativamente simple y vemos los fragmentos y tiene una fractura de compresión. Uno tiene que describirlos para hacerlo mejor. Vamos a hablar, hay muchas clasificaciones, Hay una clasificación muy antigua de Friedman que es importante porque tú hablas de Friedman en China, Japón, Estados Unidos, Australia, y todo el mundo que la conoce, y hay otras clasificaciones como la clasificación de la O, que está vigente, que la tenemos, y uso muchas de estas, que vamos a tratar de, no resumirlas, sino que conozcan el nombre, aunque sea. Les aconsejo esto acá. Dentro de esto hay una guía de clasificación, que es un apps, muy fácil. Les he pasado ahora toda la clasificación en PDF, pero la apps es muy simple de usar, todos los traumatólogos lo usamos, y hay una guía un poquito mejor que apps, que al final yo creo, mañana se la estoy pasando, que vale la pena bajársela, que como tarea pueden familiarizarse en el uso de esta apps. Y entonces la fractura de Melone dijo, bueno, si la fractura de hombro es por partes, yo también voy a clasificar por partes. Y clasificó, acá hay de una parte, acá de la segunda parte, tercera parte, inventó ahí una cuarta parte por acá en el centro, y qué sé yo. Diego Fernández hace una clasificación de cómo se hace según la forma del traumatismo, es para una información general. Pero sí les voy a tener que nombrar la clasificación de Friedman, porque, les vuelvo a repetir, son cosas que preguntan en el examen para la residencia. Lo que siempre preguntan es, las fracturas de Friedman, realmente preguntan las pares, ¿involucran la epífisis del cúbito? Y la respuesta es sí. Todas las pares tienen fracturas del cúbito. Y eso viene constantemente en las preguntas de examen. Vamos a repasar un poco de estas. Después ustedes pueden revisarla de internet. Las fracturas de tipo 1 son fracturas extraarticulares sin compromiso del cúbito. Las fracturas del tipo 2 son fracturas extraarticulares, pero ya tienen componente del cúbito. Fracturas del tipo 3 son fracturas que comprometen la radiocarpiana
con el cúbito intacto. Tipo 4 interviene la radiocarpiana con fractura del cúbito. El tipo 5, la fractura se involucra la articulación radiocubital distal sin fractura del cúbito. Y la 6 es semejante, compromiso de la radiocubital distal, pero con fractura del cúbito. Y vamos avanzando a la 7, que tiene fractura de dos lados, la articulación radiocarpiana y la radiocubital distal, en este caso la fractura sin estiloides del cúbito, y la 8 es justamente la que tiene fractura entre la articulación radiocarpiana, radiocubital distal, y esta sí presenta la fractura del cúbito. Entonces, todas las pares presentan fracturas del cúbito. Ese es el tips porque eso es lo que están preguntando. Y vamos a ver una clasificación muy moderna, sobre todo de Medoff, que es lo que estamos explicando las partes de las fracturas. Esto es el cúbito, ulnar cúbito, la faceta dorsal del radio, rota, la faceta volar del radio y la faceta radial. Entonces ya las columnas que vimos inicialmente de Richard Regazzoni han evolucionado un poquito. Esto es para que ustedes tengan, no es necesario para que lo aprendan, porque tengan cierto entendimiento. Entonces la tomografía, acá se ve el cúbito, acá lo pone como ulnar, esta es la parte del dorso, esta es la parte anterior ovular, y el radio sería acá. Entonces, es más o menos, nos sirve para entender las fracturas y qué elementos vamos a usar. Vamos a repasar la clasificación AO. Las fracturas A1 es fractura del cúbito. A pesar que es fractura del cúbito, está dentro del complejo radiocubital distal. La A2 es una fractura extraarticular, muy parecido a las fracturas de Coles. La A3 se caracteriza por una conminución dorsal. Y estas se podían fijar, estos son ejemplos de fijación. Se ve muy bien todo este tipo de fracturas simples, se pueden fijar con agujas de Kirchner con distintas formas o estructuras de fijar. Los traumatólogos no usamos nombres raros, llamados como constructos. Pero de estas distintas formas se puede hacer fijación y todas son buenas. Las fracturas la A2, que es un ejemplo de fractura 2, que viene a ser una fractura con un desplazamiento dorsal, que vemos el eje a ese nivel, la perpendicular a ese nivel, vemos la perpendicular de radio, tenemos acá unos 20 grados hacia el dorso, que debería tener 10 grados hacia adelante, entonces eso sí no está bien. Las B son las articulares parciales, que lo hemos visto. La B2 es la Barton dorsal, la B3 es la Barton volar, que vamos a amplificar un poco las fracturas que de Barton volar, que las fracturas estarían a este nivel. Este es el semilunar, lo voy a dibujar, todo el semilunar lo voy a dibujar, y vemos que este semilunar con el carpo se están luxando, se están yendo de su sitio, y acá está muy bien ejemplificada, muy buena la figura esta, donde se ve claramente que todo el carpo se luxa, entonces se llama una fractura luxación Barton volar, el cual se hace una osteosíntesis con una placa de soporte de esta forma. Vamos a las fracturas, la C. Dentro de ustedes ya saben, las fracturas de la C dentro de la O son las más complejas, las articulares, y la verdad que es un reto para tratar, y todas son para tratamiento quirúrgico. Entonces, vamos a ver esto rápido. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar? Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué tipo de fracturas? ¿Cuáles son los pedazos que tenemos? Ya lo estamos sabiendo. La teoría del hueso, por la historia conocemos. La conminución con una buena placa de rayos X o tal vez con una tomografía. El grado del desplazamiento los conocemos por los indicadores de radio, por los ángulos de radio. El trauma de energía, hablamos ayer si es alta energía o baja energía. Los traumas de alta energía, su pronóstico es malo. Y la asociación de tejidos blandos, como vimos el día de ahora, una fractura expuesta o lesiones ligamentares asociadas. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que determinar nosotros? Si la fractura es desplazada. ¿Lo podemos saber? En este momento, todo el mundo está en la capacidad de decir que está desplazada. ¿Es articular?
todo el mundo sabemos si es articular o no. Lo único que tenemos que acordarnos cuando es inestable. Y eso se resume en la clase. Para eso, le vuelvo a repetir los criterios de inestabilidad que de Fontaine. Los criterios de inestabilidad de Fontaine da el pronóstico en el tratamiento conservador. Si tiene a 1 grado o 2 de estos parámetros, el tratamiento es quirúrgico. Principios de las fracturas. Tenemos que ver el paciente de forma integral. Ponte Martín que Cabrera era mi amigo. Él quiere operarse porque quiere montar moto esta semana y quiere competir a fin de año. Hay que operarlo y que es normal. Tengo mi amigo el doctor Ruiz, muy amigo mío. Su papá tiene 92 años y juega tenis y monta bicicleta diario. A pesar que tiene 92 años, una persona muy activa. Yo creo que en él particularmente, a pesar que tiene mucha edad, tiene que quedar exacto para que siga su rutina de vida. En cambio, llegó al hospital una paciente de 65 años que todo el día se pasa tejiendo, borda, fractura en el lado izquierdo, ahí, y si tiene encima diabetes, presión alta, arritmia, riesgo cardíaco elevado, había que discutirlo si es que vale la pena someterse a los riesgos de la cirugía. Entonces, para este algoritmo es interesantísimo, mira que muy bien trabajado, pero lo más importante de todo esto es esto de acá. Todo este trabajo que han hecho, solamente me gusta es esto. Tú lo que le hagas al paciente, una revisión cerrada, una revisión abierta, le pongas el aparato que quieras, la fijación externa, el mejor método, tienes que estar acompañado de una medicina física y una orientación muy adecuada de la mano. Una mano que no se mueve va a caer una rigidez por un año. ¿Qué formas hay de hacer una osteosíntesis en general? Uno le puede colocar un yeso, por supuesto, si es estable, sí. El uso de fijación externa, y hemos visto en fracturas expuestas, es la indicación precisa. La fijación interna, la famosa llamada RAFI, que es lo que hemos visto. Vamos a ver del principio del yeso, una fractura de radio distal, con una deformidad exactamente en dorso que de tenedor, la placa de rayos X, un desplazamiento importante, la cavidad articular sería acá y acá. Está volteada hacia el dorso, eso no puede quedar así, y hay que hacer la reducción. El término reducción significa, en resumen, colocar el hueso en su sitio. Se coloca una anestesia local con silocaína, se hacen unas maniobras de reducción. La principal maniobra de reducción en cualquier fractura es la tracción sostenida. Una tracción sostenida de 3 minutos y posteriormente a ese se hacen las maniobras contrarias a la deformidad, en este caso un desvío dorsal. En el caso clínico de mañana les he puesto un video de cómo se hace la reducción y se pasan unos clavos de Kirchner. Se coloca un clavo, un yeso corto. En teoría, si tú le pones, si la fractura requiere un yeso largo, porque se está comportando como una fractura inestable. Y si es una fractura de comportamiento inestable, es para cirugía. El tratamiento conservador, otro término que usamos, conservador, es decir, tratamiento sin cirugía. Requiere de mucha paciencia para el médico y para el cirujano. Todas las semanas tiene que venir a su control y tomarle una placa de rayos X hasta por la tercera semana. Y los controles sirven para ver si es que se ha desplazado. Si es que se ha desplazado, es porque probablemente, a pesar que es una fractura considerada estable, se está comportando como inestable. Entonces, prácticamente las fracturas que se desplazan dentro de un yeso serían inestables, se comportan como estables y irían para cirugía. Y eso hay que explicarle al paciente, porque el paciente tú lo tratas con un yeso,
y el paciente regresa y se desplaza tremendamente a la semana, pero doctor, usted me dijo, justamente las placas de rayos X son hechas para esto, para verificar si la reducción es adecuada y poder tratar como debe ser. La segunda semana, la tercera semana, y ahí va resolviendo el problema de la consolidación. Fijador externo, ¿se puede tratar? Sí. Ese paciente que les mandé en la mañana con una fractura expuesta, yo creo que sería un candidato para lesión de fijador externo. Y fijador externo facilita mucho el tratamiento de las partes blandas, se puede usar como tratamiento definitivo o como tratamiento provisional hasta que mejore las partes blandas y poder colocar otro sistema de ortosíntesis. El fijador externo se vale de los ligamentos que tienen los fragmentos del hueso para poder reducir, colocar los huesos en su sitio y darle la estabilidad. Es un fijador de la casa O. Yo tengo un fijador acá en mi mano que le voy a mostrar, un conservador muy interesante, el cual tiene toda una técnica de colocación en lugares de los clavos. No puede, por supuesto, estar el clavo encima de un nervio, encima de una arteria, encima de un tendón, porque va a dar problemas graves. Uno se puede auxiliar con maniobras para reducir la articulación y pasar unos clavos auxiliares, como en el ejemplo de esta forma. Es un caso de cómo se debe colocar. Acá no ha quedado exacto, esta articulación está casi plana, pero han considerado que para el tratamiento inicial. Y vamos a ver las fijaciones internas, las osteosíntesis, y si hay tiempo le paso una cirugía rápida muy actual. Yo creo que vale la pena. Todavía estamos en tiempo. Fijación interna, hay varios tipos de fijación interna. Mucho depende del tipo de fractura. La traumatología ha evolucionado mucho, ha evolucionado en el diagnóstico, las tomografías, los TENS nos dicen qué fractura está, y están vendiendo placas especiales para cada fragmento, para cada pedacito de hueso, que vamos a ver en el video. Ojalá que este video corra. Varias formas de osteosíntesis, como ejemplo, ¿qué tipo de fractura sería esta? ¿Alguien puede? No tengo, desgraciadamente no me han habilitado ahora las encuestas, lo pedí. Esta fractura, a ver, ¿es articular? Alguien que me responda, a ver, no tengo los datos ahí. ¿Quién quiere responder? A ver, que la delegada. ¿Sí? ¿Mili? ¿Está por ahí? ¿Me escucha? Aló, necesito que alguien de ustedes que me responda. O si no, respondo yo. ¿Esta fractura es articular? Ah, sí, adelante, doctor. Quiero saber si han entendido. Sí es articular, doctor. Es articular, ya. ¿Está desplazada? ¿Está en su sitio Sí. o está? Miren el fragmento acá. Sí, parece que sí está desplazada. Claro que está desplazada. Es inestable, ustedes van con los criterios de Fontaine y es una fractura inestable. Eso es importante, el caso parecido a la cirugía que hemos visto, cómo la forma, no lo voy a explicar más, han visto el video que ha sido muy claro. Hay distintas formas de hacer la osteosíntesis de acuerdo al grado. Y vamos a ver qué es esto, lo último que hay, las osteosíntesis de fragmento específico. Se están inventando placas, material de osteosíntesis para cada pedazo de hueso que existe. Vamos a ver que la cirugía. ¿Ven la cirugía? ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, ya. Sí, doctor. Este es el periósteo. Están colocando una aguja que de Kirchner. Perforan la otra aguja que de Kirchner. Lo que están viendo acá es el radio, por si acaso. Están cortando este aparato que parece un clip, que es un nuevo material de osteosíntesis que ha salido. Recién está llegando al Perú esto. Y vemos cómo están colocando esta pequeña
Lo impactan ahora, sacan la guía, impactan, viene el traumatólogo con un martillo ahí, pues tiene que ser suave, son fragmentos pequeños, se puede romper todo, se pone un pequeño soporte, y es una cirugía, mira, muy avanzada, con pequeñas instrumental de osteosíntesis. Mira qué importante. ¿Qué cosa viene en el futuro? ¿Qué cosa pienso yo en el futuro? ¿Será que nosotros, los traumatólogos, no estamos acostumbrados a poner mucho material de osteosíntesis, demasiado fierros, demasiado ferreteros somos los traumatólogos? Yo pienso que de repente sí. ¿Qué cosa viene en el futuro? Probablemente en el futuro va a venir la reducción ortopédica, quiere decir, lo vas a reducir las fracturas complejas, contracción, lo vas a acomodar, vas a usar un artroscopio para verificar si los fragmentos están adecuados, vas a ponerle cemento, o yo le llamo cola ósea, te vas a poner un yeso por 3 semanas y va a ser que la solución del problema. Y eso está en investigación. Probablemente el futuro, que no es el futuro, va a demorar algún tiempo, 10 o tal vez 20 años, se va a llegar a eso y van a decir, mira, qué locos estos traumatólogos que ponían fierros y metal en un hueso. Probablemente llegan a esto. ¿Qué diagnóstico tienen acá? ¿Alguien se atreve a hacer un diagnóstico? ¿No? Correcto, nadie hace el diagnóstico porque siempre pidan 2 incidencias de rayos X. Mira cómo está. Parece normal la muñeca y la placa de perfil estamos viendo el semilunar está acá y el hueso grande o capitato está acá. Estamos ante una luxación del carpo. Entonces yo creo que estamos en la hora, pero quiero mostrarle ahí unas maquetas que he traído, una cosa muy, muy simple, mientras hacemos algunas preguntas. Vamos a concluir lo que ustedes tienen que conocer. El tratamiento de una fractura articular se basa en restaurar la anatomía. Tiene que quedar exacto. Conocer la anatomía normal y medir los ángulos del radio. Hacer un diagnóstico total del paciente. Dentro del diagnóstico, saber si tiene presión alta, diabetes, colesterol, arritmias, etc. Hacer un diagnóstico de la fractura, y la tomografía en fracturas articulares es de mucha ayuda. Determinar si la fractura está desplazada o no desplazada, ya lo saben. Determinar si es inestable o no inestable, ya lo saben con los criterios de Lafontaine. Hacer un tratamiento adecuado es lo que estábamos viendo, y el seguimiento y la orientación que dan al paciente es de sumamente importancia. El paciente tiene que tener la mano en alto, no debe ser actividad física, y lo estándar que radio suele en 2 semanas. Lo que demora en la conciliación es 12 semanas. Voy a dejar de compartir, y no sé si se llega a ver me llega a ver la pantalla completa. ¿Me ven o no me ven? Sí, sí lo vemos. Sí, doctor, te veo. Una placa que de radio, una placa en T, el cual ha hecho una osteosíntesis en varios fragmentos, una placa un poco antigua. Le voy a mostrar una placa más moderna, una placa de bloqueo, una placa anatómica, el cual es mucho más versátil y mucho más rígida y mejor esta placa. Y le voy a mostrar lo que es un fijador externo, que es un esquema de fijador externo. Acá lo han desarmado, o tiene una barra. Esta barra no es metal, de fibra de carbono, este es aluminio, pesa relativamente poco, y esto va al hueso, va a los huesos y permite una fijación relativamente estable. Me gustaría hacer una ronda de preguntas antes de dar por terminado el día de ahora. Pueden prender, si gustan, las preguntas en directo.